Bienvenidos a SN Podcast, donde no solo construimos, sino que también inspiramos. Hoy estamos acá con Leonardo, un amigo mío de la universidad. Estudiamos en la Universidad de los Andes en Colombia, Ingeniería Civil, hace unos años. Hoy estamos acá para hablar no solamente de negocios de Panamá, de la vida, sino también de inteligencia artificial y ventas. Entonces, bienvenido Leonardo, un gusto tenerlo acá. Contarles que sí, hemos pasado experiencias muy bonitas dentro de la universidad, fuera de la universidad, en el área laboral, y hoy la vida nos tiene la oportunidad de poder grabar este podcast para ustedes, de que nos vean, contar un poquito de lo que hemos hecho y de lo que estamos construyendo. Lo importante que llevamos muchos años tratando de juntarnos no solo en negocios, en la vida. Hemos estado en la universidad, en Colombia, en Estados Unidos, en Miami. Bueno, hoy podemos estar acá en Panamá. La vida nos juntó acá no solo para este proyecto muy especial, sino también para temas de construcción, de inteligencia artificial, de ventas, temas inmobiliarios. Y bueno, hoy estamos acá para compartir no solo con ustedes esta experiencia, sino también parte de lo que es la vida de nosotros y lo que ha pasado acá. A mí me gustaría empezar con un tema muy bacano que me parece muy bonito, y es, bueno, ¿por qué Panamá y por qué usted cree que Panamá nos juntó acá, no? Sí. ¿Qué cree usted que pasó o qué ha visto acá de Panamá? Yo creo que la vida nos trajo aquí mostrándonos primero lo que hay afuera, para que nos enamoráramos de lo que había acá. Hemos recorrido, como usted dijo, muchos países, hemos vivido en muchos lugares, hemos tenido experiencias de diferentes tipos y finalmente nos hemos reunido en un país seguro, quiera o no dolarizado, con una banca muy fuerte, con oportunidades muy grandes y con una población que nos permite crecer. Entonces creo que ha sido Panamá ese punto de encuentro en el medio del continente, donde nos ha dado la oportunidad de juntarnos hoy y mire, comenzar a crear desde un podcast hasta quién sabe qué nos podamos soñar. Bueno, eso es muy cierto. Para mí, desde mi punto de vista, Panamá no solo tiene lo que usted dice de ubicación, del tema bancario, de seguridad, sino también es un país muy pequeño, pero con mucha economía, ¿no? Y es una economía cambiante, pero que influye mucho a nivel mundial, no solo con temas de la parte de Estados Unidos, sino también hay mucho comercio de China. Sí. Hay muchos temas de construcción, hay muchos temas de comercio, importación, exportación, y al final es un país importante en la economía global. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué me gustó a mí Panamá? Por lo que usted habla del tema de seguridad, por lo que usted habla de oportunidades, a pesar de que es un país que muchas veces, igual que los países en Latinoamérica, se ven golpeados por la corrupción. Al final es un país que tiene una economía muy fuerte, sí, y da muchas oportunidades tanto para la gente en Panamá como para la gente que viene de afuera. Sí, pues nomás nos veíamos a veces en la calle y cuando llevamos una camioneta, un dealer car, y nos atiende un árabe o una cultura de muy lejos, o vamos a ciertos lugares y hay españoles o hay muchas nacionalidades aquí reunidas, y eso también hace que ese multiculturalismo también genere oportunidades diferentes de negocios. Entonces, sí, muy de acuerdo que Panamá es ese lugar de oportunidades que nos ha juntado hoy acá. Correcto. ¿Qué piensa usted de la parte de la construcción y ya entrando un poquito más en materia con la compra de vivienda? O sea, ¿cómo ve usted ese tema de generar permisos, de viabilidad, de espacios, de oportunidades a la hora de comprar vivienda? Bueno, en ese tema sí me gustaría, bueno, empezar un poco por cómo empecé yo acá en la construcción, ¿no? Excelente, sí. O sea, sí es importante hablar de que cuando llegué acá yo tenía una expectativa, y en Colombia siempre trabajé en el sector público. Entonces la idea mía fue llegar acá y trabajar también en el sector público, que fue lo que hice durante un par de años, haciendo un par de proyectos en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas. Sin embargo, al igual que en Colombia, y me imagino en muchos sitios en Latinoamérica, el sector público es un poco burocrático, es un poco lento en cuestión de pagos, en cuestión de burocracia. En general son demorados, y este tema me llevó
a ir mezclando un poco el tema privado también y buscarlo. Entonces, desde hace mucho tiempo yo me he dado cuenta que Panamá es un país en donde constantemente usted ve nuevos proyectos, proyectos de vivienda, proyectos de edificaciones, donde hay un déficit de vivienda en la mayoría de regiones. Y por esta razón me empezó a interesar, empecé a indagar, empecé a llegar a bancos, a averiguar cómo es el tema de financiación bancaria, cómo ellos financian proyectos, si realmente una empresa tiene que llegar y tener toda la solvencia para desarrollar un proyecto, o los bancos apoyaban esto acá. Y me empecé a llenar de información, y en este momento pues he empezado y hemos empezado acá, ya que está usted también en el equipo, a construir en esta parte privada. Si usted me dice que qué pienso, siempre voy a pensar que la construcción es una parte de la economía que no para, siempre está cambiando, está en constante. Si usted no necesita una remodelación, las personas están queriendo una construcción nueva, o están queriendo actualizarse, o una vía, o una carretera, o un nuevo comercio, y estamos en constante expansión. Entonces para mí este tema es algo que siempre va a tener oportunidades muy grandes acá y en cualquier parte del mundo, pero hoy especialmente acá que estamos y hay ese déficit de vivienda, que Panamá está creciendo hacia las afueras de Ciudad de Panamá, porque si usted viene de otro país o no conoce Panamá, usted llega a Ciudad de Panamá y se imagina un país donde todo está realmente construido y todo son edificaciones y todo está desarrollado, pero no es así. Sí. Entonces las partes externas de la Ciudad de Panamá, otras ciudades, otros pueblos, en realidad son zonas que todavía no están desarrolladas, y que hay mucha oportunidad para las personas como nosotros que queremos llegar y construir y seguir desarrollando esto. Claro. Incluso yo creo que mucha gente que ve Panamá lo ve como Ciudad de Panamá nada más. Quizá Bocas del Toro, que también es muy conocido, pero la gente piensa que Panamá es solo Ciudad de Panamá, y pues claramente es lo que se muestra, es lo que más vende, pero Panamá es muy grande, ¿no? Y creo que en ese sentido todas las oportunidades que hemos dicho que existen también porque es un mercado abierto. Entonces, nomás si comparamos números, por ejemplo, un crédito hipotecario, digamos ahorita con toda la situación que ha pasado, está en un 6 a 8% con el 2% nuevo que agregaron, pero teníamos tasas preferenciales del 2 y el 3%, entonces tasas tan bajitas anuales permiten que la economía se desarrolle y la economía favorezca pues adquirir mi casa. Oiga, quiero comprar mi casa porque yo soy un panameño que voy a adquirir mi casa y el banco me da 6% anuales. Si lo comparamos con Colombia, por ejemplo, pues en Colombia llegamos al 12, 15% y el doble. Y muchas veces superan estas tasas. Eso es verdad, y abre la oportunidad que mucha gente no solo pueda acceder a vivienda, también a temas de vehículos, también a temas de mejoras de vivienda. En ese sentido, es un país que no solo tiene oportunidades para quien invierte y para quien decide emprender, sino también tiene oportunidades para quien decide mejorar su calidad de vida y su entorno. Eso totalmente de acuerdo. Y en ese sentido también, como los inversionistas, porque al final un inversionista extranjero puede venir y comparar las tasas que ve en el mercado, decir, uy, es una economía dolarizada, es un país seguro, es un país en desarrollo. Y aparte, pues, no sé, vamos a suponer un ejemplo, el cemento o los acabados. Al ser una economía también, digamos, económica, por así decirlo, pues yo voy a tener mejores acabados en una casa a un precio menor que el que puedo conseguir en otros lugares. Entonces, como inversión también me parece que es muy llamativo, ¿no? Sí, en ese tema es verdad, aunque se lo digo también como experiencia, es un poco de cuidado, ¿no? Porque al ser también una economía tan fuerte, hay mucha gente que se aprovecha de esto y aprovechan para estafar, para temas de mentir. Es un tema que hay que tocarlo y hay que decirlo, porque no todo es fácil. Tampoco es fácil llegar y abrir una cuenta bancaria. Hoy en día no es como hace unos años, que de pronto en cualquier banco usted podía abrir una cuenta y traer los fondos que quisiera. Hoy en día hay un seguimiento.
averiguan de dónde trae los fondos, de dónde provienen, cómo los va a usar, para qué los va a usar antes de abrirle una cuenta bancaria. Claro. Y no solo eso, en las oportunidades que hay mucha gente que puede ofrecerle a usted muchos negocios acá, pero realmente no existen, son humo, le piden algo por un negocio y al final lo único que quieren es estafar, y eso en cierta época generó un poco de miedo en el extranjero para que viniera a invertir. Hoy en día el gobierno, las entidades están tratando de mitigar esto y generar un poco más de seguridad para que la gente traiga su dinero y haya una mayor inversión, y la gente pueda tener una seguridad de que su dinero va a estar al menos mejor, que no los van a estafar. A pesar de todo esto, sigue siendo un país con grandes oportunidades, un país muy seguro, un país que está lleno de zonas para desarrollar, que tiene déficit de vivienda, en donde el gobierno se encarga de hacer mucha inversión en vías, en temas sociales, en temas de agua, en temas de alcantarillados, porque falta por desarrollar, y hay mucho dinero para invertir. Es una economía muy buena. Y bueno, es una gran oportunidad para todos, pero hay que tener cuidado como en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay que saberse informar y hay que saberse dejar guiar también de la gente de confianza, hay que saber investigar. Y bueno, con todo esto de hoy en día que estamos evolucionando en tecnología, a mí sí me gustaría preguntarle qué piensa de lo que está pasando con el boom de la inteligencia artificial y cómo ve el futuro hoy en día con todos estos temas que están saliendo. Bueno, es una pregunta un poco difícil para mí porque realmente es algo que a todos nos funciona, ¿no? Yo uso bastante la IA, pero si usted me pregunta a mí lo que yo usaba hace 4 o 5 meses que me parecía impresionante, ya hoy está casi obsoleto. Claro. Entonces es algo en lo que usted tiene que estar aprendiendo día a día, en lo que todo el tiempo tiene que estar educándose, tiene que estar practicando, tiene que usarlos, o sea, tiene que acostumbrarse a que es una herramienta que usted tiene que tener ya dentro de su vida para poder estar actual dentro de lo que es la IA, ¿no? Porque todos los días está cambiando la velocidad a la que va este tema, porque no es solo la IA, ¿no? La IA desarrolla la tecnología, entonces ya estarnos con tema de carros eléctricos, con tema de toda la parte de apoyo en renders, en la construcción, en presupuestos, todo se hace automático con robots, en absolutamente todo, hasta para generar un espacio como estos, todo se está mejorando con IA, imágenes. Hoy en día todo el tema de marketing, todo el tema de finanzas, todo se hace, absolutamente todo se hace con cosas muy avanzadas de IA. Entonces pienso que es muy necesario y que es algo que el mundo y en el sistema educativo debe estar ya integrado para todo el mundo, porque es algo que definitivamente está cambiando la vida como la tenemos y como la hemos tenido siempre. Sí, y es curioso que en el inicio mucha gente la recibió con miedo, ¿no? O sea, o reacio a aceptar esa tecnología en su vida por el miedo a que quizá le reemplacen el trabajo o por el miedo a que quizá informe de la manera errada, pero hoy en día se volvió así como el celular prácticamente. En el celular está obligatoriamente alguna inteligencia artificial en su celular. Pero de hecho si llegamos a ese punto, yo pienso que en algún punto sí hay muchos puestos que pueden ser reemplazados, o no sé hasta qué punto reemplazados o mejorados, pero sí esto hace que optimice la cantidad de personas que se necesitan para hacer cualquier actividad. Sí, y ahí sí va a pasar, pero lo que va a pasar es que va a ser una transformación. Desde mi punto de vista es, una inteligencia artificial ahora va a hacer algo, pero no lo va a hacer solo. Lo va a hacer administrado o guiado por un humano. Un humano siempre va a estar supervisando una inteligencia artificial. Digamos, en el caso constructivo, en nosotros, pues sí podemos generar imágenes de renders, pero si el material que sacó el render no es el que nosotros conseguimos, pues toca alimentarlo. Toca volver como un concepto un poco polémico, pero hay que humanizar esa inteligencia artificial, adaptarla a nosotros y no nosotros adaptarnos a ella. Bueno, eso es lo que nos gustaría a todos nosotros, pero realmente, ¿usted qué piensa, por ejemplo, o sea, cuántas personas usted cree que de aquí a 10 años, no sé, o 15 años, se puedan necesitar para construir una casa? No, bueno, en ese sentido, incluso hay fábricas en China que vendían 0 humanos, ¿no?
Hay noticias donde hace poco salió el primer billonario que hizo todo con inteligencia artificial. 2 empleados y ya facturan $1 billón. Entonces, claramente la inteligencia artificial puede llegar a un punto en donde va a reemplazar muchas actividades humanas, pero asimismo va a generar muchas oportunidades. Desde mi punto de vista, la gente que no se adapte y que no adquiera esa habilidad de la inteligencia artificial es la que más va a sufrir para poder llevar sus actividades que lleva hoy en día en un futuro. Hablando también de inteligencia artificial y de todo este tema, digamos, bueno, sabemos que va a haber un reemplazo de gente a futuro, probablemente, ¿no? Es muy probable y es lo que ha pasado en ciertas partes del mundo, como ustedes en China, en Estados Unidos, en sitios donde está un poco más industrializado. Tal vez en Panamá hay zonas un poco menos desarrolladas, se va a demorar un poco más. Pero, digamos, ¿usted cómo cree que puede afectar la inteligencia artificial en las ventas y en el tema de marketing, en todo este tema que se desarrolla también de una forma muy rápida acá, no solo en Panamá, sino en el mundo? Muy buen punto, y yo creo que van a haber dos vertientes principales. La vertiente que va a ser hacia humanizar o hacia humanizar esa parte robótica y a deshumanizar esa parte que hoy en día es llevada a cabo por un humano. Entonces, en un punto es como vamos a poder hacer más eficientes muchas cosas. Una propuesta comercial ya no me va a tomar un día creando un documento de Word, creando esto, sino que simplemente yo le voy a transmitir a la IA ese mensaje que quiero y me va a crear una propuesta mucho más rápido. Entonces voy a ser mucho más eficiente a la hora de las ventas, hacer una propuesta comercial o crear estos tipos de documentos. Por el otro lado, están todos estos chats que ya responden, ¿no? Entonces chatbots y cosas de esas de asistentes, y eso hace que se deshumanice, ¿no? Finalmente, cuando yo escribo y yo sé que detrás hay una inteligencia artificial, yo sé que me está respondiendo un robot, quizá no voy a generar ese vínculo que, por ejemplo, a la hora de comprar una casa yo quiero. Yo quiero que me atienda una persona, no quiero que un robot simplemente me dé opciones. Entonces, ahí la humanidad vamos a estar luchando con esas dos partes de qué puedo deshumanizar, entre comillas, o sea, qué puedo hacer más eficiente simplemente por tenerla, y que si no debería deshumanizar porque voy a perder esa ventaja de ser un humano y cerrar como un humano ese vínculo que voy a generar en las ventas. Bueno, y hasta qué punto esa deshumanización también puede generar más partes para que haya estafas, para que haya trampas, para que haya este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo pienso también que eso es un debate muy grande porque al final siempre, sobre todo en el tema inmobiliario, lo que queremos es sentir que hay alguien que genere confianza, que genere lo que estamos buscando, que lo que estamos buscando, si es una familia pequeña, que sea el espacio que estamos buscando, que se adapte a nuestras necesidades, si tenemos hijos, si tenemos mascotas. Y de pronto una inteligencia artificial que quiera vender va a hablar lo que usted quiere escuchar, más no lo que realmente lo que pueden ofrecer. Sí. Entonces esta parte humana, por lo menos en este sector, se me hace muy importante. Muy importante, sí. Sí, creo que en estas, aparte que la adquisición de una casa, o sea, es la adquisición de un bien que no solo es material, sino es un bien sentimental porque es tu hogar. Y el hogar significa no solo un espacio, sino todo el ambiente que se crea. Entonces, a la hora de adquirir ese bien, yo voy a pensar mucho quién me lo vendió, cómo me lo vendió, qué hubo detrás. Y si todo fue un robot, pues no voy a encontrar esa parte emocional que quiero cuando lo llame mi hogar, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Un poco cambiando ya el tema y dejando todo este tema de negocios, de inteligencia, de lo que ha sido nuestra vida buscándonos en el tema de negocios. También es chévere tocar el temas de nuestros hobbies, de lo que nos gusta. Yo recuerdo que en la universidad nos juntamos, fue no solo por la universidad, sino por el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le ha parecido todo el tema de deportes, de hobbies, de todo esto viviendo en Panamá? Porque también es cierto que en países como en Colombia, usted está en Estados Unidos, en Brasil, es muy fácil encontrar comunidades y gente para practicar todo tipo de deportes, ¿no?
especialmente fútbol, porque realmente Colombia, México, Brasil son países muy futboleros. Usted que ha ido allá, yo que estaba en Colombia, pues fútbol en Estados Unidos también lo he encontrado, de pronto he llegado a jugar pádel un par de veces. Y bueno, ¿qué piensa en Panamá de eso? Porque yo a veces siento que en Panamá es más difícil uno encontrar comunidad para ciertas cosas y para este tipo de cosas, y eso hace parte de poder adaptarse y estar uno bien en un país como este. Total. Justo hablaba con un amigo en Estados Unidos y me decía que me preguntaba que qué hacía para entretenerme. Entonces, pues es una realidad que México con 120 millones de habitantes, Brasil 250, Panamá somos 5 millones de habitantes. Entonces sí es una realidad que es mucho más complicado encontrar esta parte de comunidad para jugar fútbol o comunidad para hacer deportes. Incluso hemos jugado pádel porque ha sido lo que hemos tenido a la mano y no necesitamos 10. Pero por otro lado, creo que como la cultura panameña es un poco más enfocada hacia el béisbol, hay que poner un poquito de nuestra parte también y buscar y explorar esas oportunidades que hay de deportes en el béisbol o quizá en CrossFit o qué sé yo. No sabría yo decir en este momento la cultura panameña hacia que se inclina, pero en la parte deportiva estoy seguro de que algo debe haber para nosotros buscar esa comunidad e integrarnos un poco más. Vea que yo que he estado, ahora que lo habla, yo que he estado, digamos, en una transición en mi vida, que me gusta tanto la parte espiritual, los deportes, ahora un poco soltar un poco de traumas, de cosas que uno trae atrás. Eso es algo que tampoco he visto en Panamá, digamos, de retiros, de temas de yoga, de comunidades así grandes, de running. Bueno, pues por ahora no las conozco, tampoco me gusta tanto, pero por ejemplo para jugar fútbol no he encontrado nunca un sitio donde realmente uno encuentre la comunidad para estar jugando continuamente, ¿no? Sí puede uno encontrar un grupo una vez cada mes por ahí en cierto lugar, pero que sea algo que esté a la mano, no. También es cierto, puede uno tratar de adaptarse al béisbol y este tema, pero pues a mí personalmente no me gusta. Me gustaría más buscar un tema en este ámbito de cambio espiritual, de yoga, de meditación, de todo este tema, y también el pádel, porque ahora lo encontré como algo, no lo había visto como algo que me pudiera gustar, pero me gusta un montón, y sí he visto que es una comunidad que ha crecido bastante aquí en Panamá. Hace poco vi que está en varios clubs por ahí, lo he visto también en canchas que están ubicadas cerca a barriadas. Entonces es una comunidad que acá me gustaría explorar, pero la que más me gustaría sería el club. Justo estaba pensando ahorita y yo viví en Panamá, si recuerdan, en el 2018 más o menos, y cuando trabajaba en esa época aquí, en el trabajo tenía un grupo de españoles, un español que tenía su grupo de amigos, y justo con ellos fue que conseguí un grupo para jugar así en equipo, y ellos participaban en torneos y en los torneos llegaban personas de todas nacionalidades. Entonces sería bueno también hacer una búsqueda de esas de grupos de... ¿Y por qué aquí, hablando ya de eso, a mí se me ocurre, si tenemos ese problema, si usted es experto en la IA, ¿por qué no buscar una forma de conectar a los que queremos jugar cierto deporte con los que también quieren jugar no solo fútbol, pádel, y crear una comunidad o una aplicación o algo donde podamos conectar la gente que quiere hacerlo, ¿no? Pero que se vuelva, o sea, lo importante de eso es que sería conectar gente que genere confianza, ¿no? Claro. Porque eso es algo también que es importante, pero al estar en un país seguro y todo eso sería más fácil, pero sería bueno hacerlo y ver cómo lo podemos desarrollar. Bueno, porque sin pensarlo, pero salió buena idea, sí. Sería algo chévere. Fútbol y pádel, lo que sea, pero... Sí, no solo fútbol y pádel, puede ser cualquier deporte. A alguien le guste el tema de automovilismo, pueden conectar con gente de un grupo, una comunidad que vaya al autódromo. Al que le guste pasear o hacer hiking puede conectar con alguien que vaya a Boquete o algún sitio. Al que le guste la playa puede conectar con alguien. Obviamente redes sociales y todo eso, pero para gente que llega y no conoce o viene solo,
puede conectar con gente que tenga esa clase de intereses. Y normalmente lo que uno encuentra son los negocios que ofrecen eso, pero no hay la comunidad como tal. Y no solo eso, porque si logramos conectar con esa gente, también se puede conectar con gente que esté interesada, no sé, buscando cierto tipo de propiedades, cierto tipo de cosas, porque es una comunidad, ¿no? Al final se vuelve una comunidad donde va a haber confianza, donde se puede explorar la forma. Porque hay redes sociales, está Marketplace, están muchas cosas, pero por lo general usted no publica y yo quiero jugar fútbol y hoy conectamos a cierta hora libre los dos y estamos los 10 para jugar fútbol. Claro. O quizá en nuestra experiencia no hemos buscado suficiente y hay alguien por ahí que nos puede recomendar. Si hay alguien, acá estamos disponibles después de las 6. Aquí hay 2 por lo menos después de las 6 horas. 3 ahora. Buenísimo. 4. Y bueno, 5. El público. Sí. En ese sentido, creo que usted también tocó un tema muy chévere y es que no hay temas de espirituales. Y a mí también en este proceso y en el momento en que escogí Panamá, una de mis motivaciones fue escoger un lugar donde hubiera algo de comunidad, donde yo pudiera desarrollar esa parte. Entonces, pues obviamente nuestra amistad, todo lo que hemos construido en estos años hizo que yo generara esa confianza para venir aquí a crecer espiritualmente también. Entonces sería muy chévere como comenzar a dar algún mensaje de reflexión o comenzar a hablar un poquito de esos temas para que la gente que nos escuche también diga como, oiga, me identifico con esos temas espirituales. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle, porque me causa curiosidad cuando usted hizo el Silicon Valley. Yo entiendo que de lo que me ha contado, pues que ellos son una comunidad, este Silicon Valley pues hace diferentes actividades y fue allí donde usted pudo canalizar muchas cosas espirituales, como ¿qué resaltaría usted esa experiencia en el tema espiritual? Bueno, del Silicon Valley y de la experiencia en realidad, bueno, son muchas cosas porque a partir de ahí han cambiado en estos 2 últimos años casi todo en mi vida. Entonces realmente lo que más puedo resaltar es que ellos son una comunidad que se muestran y son muy fuertes en temas de IA, de marketing, de toda la actualidad. Además de eso incorporan toda esta parte espiritual, de soltar traumas que tenemos todos de pequeños, todo el tema de inseguridades, de miedos, porque realmente si usted no trabaja en su mente, no trabaja en su parte espiritual, no trabaja en un propósito de vida, hay gente que puede pasar toda la vida persiguiendo éxito, dinero, felicidad en cosas que usted vio en la vida de las personas que están cerca de usted que le generan a ellos felicidad, pero usted llega al final, lo genera y sigue igual de vacío, sigue igual de mal, porque usted no ha trabajado en usted, en su parte interna, en su propósito de vida, qué es lo que le gusta, por qué le gusta, claro, por qué decide hacer las cosas y al final yo digo que esto es lo más importante en la vida, ¿no? Generar un propósito y dentro de lo que usted haga, de cualquier negocio, de cualquier cosa que usted haga, que le guste y que esté enfocada y acorde a ese propósito. Haga lo que haga, eso va a generar más éxito, más abundancia, más dinero, cualquier cosa es más importante que eso. Entonces digamos que si algo me marcó a mí del Silicon y todo es que yo siento que puedo encontrar mi propósito y al igual que muchas personas, yo también conozco mucha gente que lleva muchos años y no lo han encontrado y es normal, no es algo tan fácil. Usted puede preguntarle a un grupo de 10, 15 personas, estoy seguro que muy poco le van a decir mi propósito es este o le van a decir metas a corto plazo, pero no tienen un propósito. Es diferente tener una meta a tener un propósito. Entonces si a mí algo me marcó y qué opino del Silicon Valley es que me dio ese valor agregado que no lo ofrecen, que realmente ellos lo que ofrecen y lo que vende hoy en día es la IA, el marketing, quiere generar dinero y todo esto, pero ellos dan ese valor agregado. Nosotros hicimos un bootcamp con mi esposa, estuvimos en el retiro en Antioquia, fueron 4 días allá y esta parte espiritual, el tema que ellos tocan de mentalidad, de miedos, me gustó mucho, me cambió, empecé a usar meditación, respiración, todo esto, y es algo que todavía sigo estudiando, sigo explorando, y aquí en Panamá he ido a un par de lugares
que no es lo mismo, es gente que todavía se está preparando, pero me gusta que ya empieza a haber Claro, comunidad, ya, ¿no? sí, También sí, sé que mi esposa estuvo en un sitio haciendo yoga, pero no es tan cerca, o sea, hay muy pocas comunidades, entonces no es tan fácil conectar, ¿no? claro. Y más nosotros que vivimos viajando, moviéndonos de un lado a otro, no ha sido tan fácil. Pero uno de mis proyectos a futuro sería chévere y sería conectar a una comunidad, hacer una especie de Silicon, por decirlo, donde se conecte gente experta en temas espirituales, en temas de mentalidad, en temas de inteligencia, en todos los temas de actualidad y que la gente se pueda conectar allá, ¿no? Soltar Claro. miedos, soltar traumas, porque al final muchas personas no avanzan en la vida no porque no sepan, no porque no conozcan o no porque no puedan trabajar, sino porque realmente tienen miedo y tienen muchas cosas internas que no los dejan. Sí, muchos miedos. Y me identifico mucho con la mayoría de cosas que dijo, pero he resaltado aquí unas que a mí me gustaría reenmarcar, y es el autoconocimiento por un lado, que finalmente todas las experiencias de vida que tenemos y todas esas oportunidades que tenemos de crear comunidad nos van a llevar a un propósito que es el autoconocimiento. O sea, es conocernos a nosotros mismos para poder saber qué realmente nos gusta y qué nos hace feliz. Como en ese camino a buscar el propósito y no una meta simplemente, no quiero llegar a un lugar, sino quiero disfrutar ese proceso de estar vivo, de tener vida simplemente. Y a través de los hábitos, que es un punto muy importante que anoté acá, es el camino en donde uno va construyendo ese propósito. Desde mi punto de vista son los hábitos los que generan esa felicidad. El levantarse todos los días y agradecer simplemente, mirar alrededor y dar gracias por todo lo que se tiene y no reclamar por lo que no se tiene. Todo eso se crea a partir de hábitos y de comunidad, una comunidad donde también uno contagie esas ideologías, ¿no? Uno que contagie esa mentalidad positiva, donde nosotros vamos encaminándonos a conseguir ese propósito. Entonces, me gustaría mucho hacer el Silicon Valley, creo que desde las veces que me lo ha comentado me gustaría mucho, y aún más poder crear una comunidad donde podamos inspirar finalmente, donde podamos construir e inspirar, como lo hemos dicho. Y al final dar algo de lo que recibimos, ¿no? Lo que usted dice es muy importante y es el agradecimiento y es vivir en el presente, que es algo que todavía a mí me cuesta, porque generalmente uno está pensando en el futuro, en las metas, ¿no? Entonces usted se pone una meta, generar tanto, hacer tanto, y está pensando todo el tiempo en el futuro, en que no está logrando, en algo que no ha pasado, en problemas que no han llegado, y usted genera en su cabeza o por qué le está pasando esto y lo asocia con el pasado. Entonces o está con ansiedad, o está con depresión, o está con algún problema o con estrés, pero nunca se enfoca en todo lo que ha conseguido, lo que ha llegado, y agradece lo que tiene y las oportunidades que puede tener cada día. Sí, entonces todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, no los llamamos problemas, tal vez obstáculos, pero que pasamos todos los días y que es bacano hacerlos y sobrellevarlos, y hay que agradecerlos todos los días, y muchas veces no nos damos cuenta. Y bueno, lo del Silicon es algo que yo a cualquier persona se lo recomiendo, porque no solo le da valor de conocimiento, sino que le da este valor agregado de la oportunidad que tiene usted de crecer espiritualmente y crecer con una mentalidad, con gente que es experta y que son son expertos, sí, ese networking es tremendo, ¿verdad? Totalmente, aparte que es un bootcamp donde están 30, 40 personas, todos empresarios de diferentes partes del mundo, y que están como en una sinergia, en un ámbito muy parecido, todos van a conectar muy fácil allá. Claro, pero muy chévere. Sí. Bueno, con esa reflexión final creo que hemos cubierto nuestra agenda, y bueno, espero verlo en el próximo episodio. Así va a ser. ¿A quién podemos invitar? Gracias. Y recuerde que están en SN Podcast, donde construimos e inspiramos.